Vamos a llamar a los integrantes de la mesa de honor. Estará integrada por el señor Dr. Apolinar Francisco Homero Luciano Ferreras, presidente de OLAS. El señor Roberto Nicolás, vicecónsul, representando al honorable cónsul de México, señor Efraín Nicolás Leiva. En la mesa principal está también el señor Eddie Mateo Vázquez, senador de la República Dominicana por la provincia de Barahona. En la mesa principal, doña Peggy Cabral Viuda Peña Gómez, presidenta de la Fundación de Mujeres por la Educación. El señor Mateo Morrison, asesor cultural del Departamento Cultural del Senado de la República Dominicana, poeta y escritor. La señora Libertad García Cabriles, directora del Centro Cultural de Tamaulipas. El doctor Octavio Herrera Pérez, profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. En la mesa de honor, el señor John Quiñones, Country Commissioner. El señor Adelis Olivares, la señora Adelis Olivares, diputada de la República Dominicana de Ultramar. El señor Levis Suriel, diputado de la República Dominicana en Ultramar. El señor Johnny Jones, secretario general de la Liga Municipal Dominicana. El señor Bienvenido Pérez del Orbe, vicepresidente de OLAS y ex diplomático. El señor José Alejandro Aybar, presidente de Unicaribe. El señor Andrés Aybar, presidente de Unicaribe. Una vez conformada nuestra mesa de honor, nos ponemos de pie para escuchar la interpretación de los himnos nacionales de Estados Unidos, de República Dominicana y de México. Yelisa Meriñez. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salva el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte
sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece si es esclavo indolente y servil, si en su pecho la llama no crece de templar heroísmo viril. Más Quisqueya, la indómita y brava, siempre activa la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas libres habrá. Mexicanos, el grito de guerra, el arcero a prestar y en brindón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Sino patria, tu sienes de olivo, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Sino ser un extraño enemigo, profanar con tu planta tu suelo. Piensa, oh patria querida, que en el cielo un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos, al grito de guerra, en acero aprestar y en brindón, y retiembla en tus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Magnífica interpretación de Yelisa Meriñez con los himnos nacionales de Estados Unidos, de República Dominicana y de México. Y ahora sí, de esta forma damos formal inicio a esta gran fiesta cultural de los dominicanos en el estado de la Florida, a la apertura de la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano, dedicado a quien fuera un destacado político, abogado, literato y periodista dominicano como don José Núñez de Cáceres, y como país invitado México. Como todas las cosas importantes, y como somos un pueblo cristiano, hay que poner las cosas en manos de Dios para que todo nos salga bien. Vamos a tener la invocación de esta importante apertura a cargo del reverendo Jorge Escobar. Oremos. Señor y Dios nuestro, damos gracias que a pesar de que viniste a nosotros en Cristo hace 2014 años, hoy podemos con toda libertad invocar tu nombre, suplicarte, rogarte, pedirte, levantar un clamor, que este evento sea de bendición para todos y de salvación para muchos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar acompañándonos en esta noche tan importante para los dominicanos, en este enlace cultural con toda nuestra comunidad hispana que reside en el estado de la Florida y con este importante país que hemos invitado en esta oportunidad, como lo es México. Vamos a llamar por aquí al doctor Homero Luciano, presidente de la Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, quien tiene a su cargo el discurso de bienvenida. Muy buenas noches. Señor Ministro del Gobierno Dominicano,
don Ramiro Espino, con funciones de vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior. Señor Roberto Nicolás, vicecónsul de México, quien ostenta la representación del señor don Efren N. Leiva, cónsul general de México. Licenciado Eddie Mateo Vázquez, senador de la República y presidente de la Comisión de Cultura del Senado de la República. Señor Mateo Morrison, vicepresidente de la Comisión de Cultura del Senado de la República, orador principal para esta magistral conferencia. Señora Adelia Olivares, diputada de Ultramar. Señor Levi Suriel, diputado de Ultramar. Señor Leo Hernández, en representación del señor secretario general de la Liga Municipal Dominicana, señor Johnny John, quien estará en el día de mañana presente con nosotros. Señor licenciado José Andrés Aybar, rector de la Universidad del Caribe. Señora doña Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, presidenta de la Fundación FUNMujer. Señora Libertad García, directora del Instituto Tamaulipeco de las Artes y la Cultura. Señor José Alejandro Aybar, director de Unicaribe Extensión Mañana. Señor Octavio Herrera Pérez, autor del libro sobre la vida y obra de Núñez de Cáceres, que hoy también pondremos a circular. Señor Jaime Matos, presidente de Latinos Unidos de Central Florida. Señor Bienvenido Pérez del Orbe, vicepresidente de la Organización Latinoamericana de Asistencia Social. Señor Wagner Jiménez, director financiero de OLAS. Señora Fátima Guzmán, secretaria ejecutiva de OLAS. Señoras y señores. La Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, manifiesta la inmensa alegría que nos invade al poder presentar la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Dominicano, cuya realización ha sido producto del esfuerzo de todos sus miembros y del trabajo mancomunado con las instituciones que nos han acompañado, con el objetivo de ofrecer un espacio que nos permita exponer y presentar el trabajo literario, cultural y artístico de un segmento importante de toda la diáspora latinoamericana que vive en el estado de la Florida. En este camino ha sido encomiable el haber encontrado el apoyo solidario del Consulado General de México, quienes por intermedio de su incumbente don Efren N. Leiva, ha sido posible que tengamos esta noche la presencia del Instituto del Arte y la Cultura del Estado de Tamaulipas, institución que ha exaltado la figura del prócer dominicano don José Núñez de Cáceres, a quien le estamos dedicando esta feria, y con su presencia esta prestigiosa institución mexicana resalta y afirma los vínculos que por siempre han unido a nuestro pueblo. De la misma manera, agradecemos el apoyo sostenido que generosamente nos han brindado la Biblioteca Juan Bosch, institución de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, de la Universidad del Caribe, del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, del Ministerio de Cultura, de la Cámara de Diputados, del Senado de la República, de la Liga Municipal Dominicana y de las personalidades ligadas al sector empresarial, quienes se han sumado al grupo original, expresando con este gesto un verdadero sentido de inclusión, enriqueciendo las posibilidades de que este esfuerzo sea al día de hoy una realidad palpable que nos proyecta con firmeza a su institucionalidad. Expresamos también nuestra eterna gratitud a nuestros escritores, los de aquí y los que desde Santo Domingo también nos acompañan. Bienvenido sea don Roberto Marcallé,
don Alex Ferreras, al distinguido Saúl Pimentel y al distinguido amigo Leo Hernández. A los distintos medios de comunicación y a sectores importantes de nuestra comunidad que se nos han sumado permitiendo que las actividades que se generen en torno a esta feria sea un verdadero vínculo que nos permita abrazarnos más allá de cualquier diferencia. Dijimos en la edición anterior que para Olas el aspecto cultural era y seguirá siendo una de nuestras misiones fundamentales, que continuaremos este esfuerzo independientemente de la insoslayable realidad en la que hoy, cuando se anuncia que el libro está en sus últimos estertores, nuestro clamor será igual al de don Rafael La Antigua cuando dice: algunos dolientes quedaremos cuando la lectura tal como la conocemos hoy descienda el último peldaño y los lectores sin tregua, los que nunca hemos abandonado la navegación por las páginas impresas de leyendas, realidades y ficciones, buscaremos todas las fórmulas posibles que nos ayuden a negar el anunciado óbito del libro. Olas aspira a que esta feria sea un verdadero espacio para la expresión de identidades y de la diversidad cultural que representamos. Es oportuno aclarar que nuestro objetivo en esta primera etapa no está orientada en la comercialización del libro. Nuestro interés fundamental en esta primera fase es promover el acceso al libro y la lectura, propiciar un encuentro entre lectores, libros y escritores. La comunidad hispana de Orlando agradece infinitamente su presencia y abre a todos sus puertas, esperando que su estadía con nosotros sea fructífera y muy placentera. Bienvenidos sean todos a la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano. Muchas gracias. Fueron las palabras del doctor Homero Luciano, presidente de la Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS. Y ahora vamos a llamar a este podium con el mensaje a nombre del gobierno dominicano y representando al excelentísimo señor presidente de la República, licenciado Danilo Medina, el ministro Ramiro Espino. Buenas tardes, mesa directiva, buenas tardes a todos. Es para nosotros un gran placer estar de nuevo en este escenario. Participamos en el primer encuentro con esta institución OLA y ha sido para nosotros de gran interés seguir apoyando lo que es la cultura, lo que es este evento que esperamos que todos los días siga siendo mejor, siga enriqueciendo todo lo que es el arte, la cultura. Nosotros como gobierno vamos a apoyar estos eventos. Venimos de Nueva York también en un acto similar para seguir ampliando lo que es la cultura dominicana, para seguir ampliando lo que es o afianzar lo que son los valores patrios. Así que gracias por permitirnos estar aquí en nombre del gobierno. Gracias a ustedes por apoyarnos siempre a los dominicanos en el exterior. Quiero saludar a una serie de personalidades que están con nosotros en esta noche y que nos enorgullecemos de su presencia, como ese destacado periodista dominicano, señor Leo Hernández. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Gracias al señor Roberto Marcallé, que está aquí,
al señor Alex Ferreras, al propietario de uno de los periódicos digitales más leído en todo el exterior y en República Dominicana, y ahora director de noticias de una de las estaciones importantes de televisión de República Dominicana, como lo es Supercanal Caribe, señor Saúl Pimentel. El saludo especial para el señor Pastor Jorge Escobar, señor Eddie Mateo Vázquez Jr., señora Ruth Cedeño, señora Besaida García, señora Ana Rosa Arias, señora Carmen Taveras, señor Edwin Rivera, doctora Magali Font, doctor Fernando Jensen, don Eulario Almonte, Palmira Ubinas, los representantes de Funglode que nos acompañan, señor Isidro Madé, señora Adela Shia, Glenda Galán, Miriam Martínez, Juan Reynoso Francisco Enrique, Luis Arseno y José Iván Aldea. Y por aquí está también la diputada de Ultramar del Partido Revolucionario Dominicano, que nos honra con su presencia, señora Adelis Olivares. Gracias por estar con nosotros. Ahora tenemos las palabras de gratitud de nuestro país invitado, como lo es México, y representando a su país y al Consulado de México, tenemos con nosotros al vicecónsul Roberto Nicolás. Buenas noches a todos, buenas noches, damas y caballeros, miembros de la mesa directiva. Agradezco a nombre del cónsul Efrén Leiva la invitación que se ha hecho OLA al Consulado de México para ser invitado en este importante evento. Estamos realmente honrados de que así sea. Estamos muy contentos también de colaborar con OLAS en estas actividades. Tenemos el apoyo del gobierno de Tamaulipas, que muy amablemente nos han enviado a la directora Libertad García. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestros países tienen una larga historia compartida, una larga historia en donde compartimos muchísimas cosas en común. Tenemos relaciones diplomáticas desde 1888. Es realmente una relación muy cercana que tienen nuestros países, y por lo tanto nos honra que seamos incluidos en este tipo de evento. Saludamos el evento y le deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias al Consulado de México por su hospitalidad y por esa hermandad tan importante a nivel cultural con los dominicanos en el estado de la Florida. A continuación, vamos a tener a nuestro conferencista de esta noche, una persona muy especial de la República Dominicana y a nivel internacional en el área cultural. Es el maestro Mateo Morrison, poeta y escritor dominicano. Fue el primer dominicano egresado en Administración Cultural de la generación de la posguerra. Estudió en el Centro Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo Cultural de Venezuela. Es licenciado en Derecho magna cum laude, con un diplomado en Derecho de Autor y Propiedad Intelectual. Educador universitario, ha recibido varias distinciones por sus trabajos literarios. Ha dirigido varias organizaciones académicas y culturales en la República Dominicana y ha viajado a varios países del mundo, mostrando la cultura de nuestro país. El 30 de mayo del 2009 recibió en Ohio el título Honor Causa en Humanidades por la International Writers Association. Actualmente es asesor cultural de la Comisión Cultural del Senado de la República Dominicana. En el 2010 se le otorgó el Premio Nacional de Literatura, la más alta distinción que se da a un escritor dominicano en vida, y ha sido condecorado con la Orden de Duarte Sánchez y Mellas
por el Poder Ejecutivo de la República Dominicana, por sus aportes a la literatura dominicana y a todo su trabajo literario. Hoy conversa con nosotros sobre José Núñez de Cáceres en el contexto de la historia dominicana. Recibimos con un fuerte aplauso al maestro Mateo Morrison. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo a los integrantes de la mesa de honor, agradecer infinitamente a Olas por invitarnos a través del Senado de la República y de su Comisión Permanente de Cultura, que dirige el licenciado Eddie Mateo Vázquez, a estar presente en esta segunda feria. Y al mismo tiempo que agradezco esta distinción, con humildad les planteo que mi exposición relativa a Núñez de Cáceres en el contexto histórico, y que la doy con mucho interés y entusiasmo, no sustituye por los valores que él representa y su trayectoria la anunciada conferencia magistral de Juan Daniel Balcácer, expresidente de la Academia Dominicana de la Historia y actual presidente de la Comisión de Efemérides Patria y apreciado amigo. Al solicitarme ocupar este espacio para hablar de ese tema, me siento distinguido, pero al mismo tiempo le hago el reconocimiento a el brillante historiador quien iba a ostentar esta primera exposición. En realidad, cuando hablamos de Núñez de Cáceres en el contexto histórico de la República Dominicana, no podemos hacerlo al margen de una serie de factores fundamentales para poder entender el papel de los individuos en la historia. Y para entender el papel de los individuos en la historia, tenemos que ver las condiciones, las circunstancias, el contexto y el conjunto de factores que llevan a algunas personalidades a jugar un papel esencial en un momento determinado de la historia de su país o del mundo. Porque como todos sabemos, eso de organizarnos en sociedades para establecer naciones es producto de un proceso histórico bastante prolongado, donde los seres humanos fueron avanzando en un proceso civilizatorio y en diversas partes del mundo, desde la era antigua, de edad media, de edad moderna, hasta el momento actual. Y es precisamente en Europa donde se van a desarrollar los llamados Estados-naciones, donde se conformarían, no como en el pasado, en organizaciones tribales o en organizaciones dispersas, los diversos estados con perfiles nacionales, con características determinadas y con un conjunto de factores y valores que van a unificar a sus integrantes. Esto es sumamente importante, porque cuando nosotros hablamos de un aspecto de la identidad, como el idioma, como el lenguaje, tenemos que pensar que en algún momento de la historia el latín fue el idioma más importante y que todo el mundo tenía el interés de aprenderlo. El tiempo, y como verdadero creador de las estructuras culturales que son los pueblos, se fueron desarrollando en la misma Europa diversas nacionalidades que fueron deviniendo en otros idiomas nuevos, cuando el latín antiguo iba
desvaneciéndose en la cotidianidad de los hablantes. Y ahí entonces el francés, ahí entonces el español, otras lenguas van a conformar nuevos nacimientos de culturas que van a ir creciendo en nacionalidades europeas. Pero esa conformación de los estados-naciones en Europa necesariamente va a generar una serie de conflictos internos que van a ir consolidando las fronteras que se van desarrollando en ese continente. Y cada nación irá teniendo características determinantes que, al ser desarrollado en una etapa precapitalista, niveles de modernidad en manifestaciones como la imprenta, en manifestaciones como la navegación, en manifestaciones de la ciencia y del conocimiento, esos países tratarán de expandir su comercio y su interacción con otros lugares del mundo, y se pensará en que es importante para ellos tener contacto con el lejano oriente. Producto de esa disputa, esa realidad y esos preparativos, va a ocurrir un acontecimiento determinante en la historia de la humanidad, que es el llamado descubrimiento de América por algunos, o encuentro de culturas en la versión de otros. Lo que está claro que lo sucedido en 1492, que será la primera gran globalización existente en el mundo, que va a ir conectando espacios geográficos que estaban totalmente desconectados, va a generar una transformación en el mundo conocido, sus fronteras y su propio desarrollo. Y como producto de esa realidad, es entonces al Reino de España que le toca en la primera etapa el descubrimiento de América y por tanto tomar posesión de múltiples espacios geográficos que van a ser colonias por un periodo determinado y que en algún momento tratarán y harán lo mismo que los estados-naciones en Europa y se van a comenzar un proceso independentista. Es decir, las antiguas metrópolis van a ser sacudidas por movimientos independentistas. Y no solo de España, sino de todos los países colonialistas europeos. Los Estados Unidos, los Estados de la Unión, en el 1776, van a lograr su independencia, generando una nueva situación en el mundo. Pero también eso se va a reproducir en todos los países dependientes de las colonias, tanto en América, en Asia y en África, en diversas etapas. Como producto de esa realidad, lo que es hoy la República Dominicana y la República de Haití como isla va a correr un proceso sumamente importante para explicar todo lo que tiene que ver con la acción de Núñez de Cáceres y de otros prohombres dominicanos. Y es que debido en una primera etapa al Tratado de Ryswick y luego al Tratado de Basilea, esa antigua colonia española va a devenir, y por otros factores de carácter económico y geopolítico, va a devenir en dos realidades distintas. Está en el ámbito cultural, que va a traer como consecuencia la existencia de dos, como en la actualidad,
de dos estados en una misma isla, a diferencia de Cuba o a diferencia de Puerto Rico o de Jamaica o de otros países. Y todo eso lo explicamos porque cuando en el año 1772 nace José Núñez de Cáceres, ya han pasado varios siglos del descubrimiento de América y se han desarrollado en todo el continente un conjunto de espacios geográficos que van a devenir posteriormente en naciones independientes. La mayoría de ellas de España, otras van, como Portugal, se va a desprender de Brasil, otro de Inglaterra, otro de Francia. En síntesis, ese movimiento independentista se va a desarrollar en forma significativa. Ya, como señalamos, 4 años después del nacimiento de Núñez de Cáceres, se va a desarrollar un gran acontecimiento que es la independencia de los Estados Unidos en el 76. Y ya cuando avanza en su edad, se va a producir otro acontecimiento que influyó también en forma significativa en toda América, que fue la Revolución Francesa, 1789. En fin, esos grandes acontecimientos durante ese periodo van a influir en todas las generaciones que nacen en la isla, que después va a devenir en 2 naciones con características particulares. Núñez de Cáceres, entonces, inicia su vida ya a los 23 años, graduándose de Derecho Civil. Eso le permitió en lo inmediato integrarse a nivel profesional a la sociedad de la época, pero de sus años de vida, la mitad prácticamente la pasa en el exterior. 9 años en Cuba, 5 en Venezuela, 19 en México. ¿Qué sucedió en esa primera etapa? Que Núñez de Cáceres se traslada a Cuba, en lo que es hoy Camagüey, al servicio del gobierno español en el periodo del dominio que mantenían en Cuba como funcionario. Eso se da en el momento en que después del Tratado de Basilea se va a generar en lo que es la parte española de la isla una situación sumamente compleja, producto del avance de la parte de Haití, que se había constituido una colonia sumamente poderosa y rica, y la acción de personas como Núñez de Cáceres, que entendieron que su papel podía ser en un territorio todavía dominado por España y no por Francia. En el año 1808 se produce la reconquista, como se ha llamado, al movimiento que restablece el dominio de España sobre el territorio que es hoy la República Dominicana. Ese movimiento encabezado por Juan Sánchez Ramírez plantea la necesidad de volver a ser súbdito de España, de ser una colonia de España. Y Núñez de Cáceres, que está en Cuba para ese periodo, al regresar apoya con entusiasmo esa vuelta a España y escribe un
conjunto de textos poéticos en honor a los héroes de Palo Hincado, como llamó a ese trabajo literario que escribió para ese periodo. Se incorporó entonces al gobierno colonial en varias funciones, algunas importantes como teniente general, y llegó a tener en realidad bastante influencia durante ese periodo. Conflictos que se generaron a lo interno van a traer como consecuencia algunas contradicciones que se van a reflejar en el devenir de ese Estado colonial durante esos años. Pero quizás lo más significativo es señalar cómo Núñez de Cáceres va evolucionando de su concepción de apoyo a la colonia, tanto en Cuba como en el territorio que es hoy la República Dominicana, antigua colonia de España en ese momento, va evolucionando hacia criterios más cónsonos con lo que se estaba viviendo en América en ese momento. ¿Y qué se estaba viviendo en América en ese momento? Una ola significativa de movimientos independentistas en países de Sudamérica, en México en el 10 y también en otros. Muchas gracias. Gracias. Ayer cuando llegué, al salir del hotel me entusiasmé con que creía que estaba en un ambiente muy tropical y muy cálido, y vino una ola de frío que, como ustedes ven, me ha dificultado un poco la expresión. Pero decía en ese momento que hubo una evolución producto de lo que había pasado en las primeras décadas de ese siglo en América, y era todos esos movimientos de independencia en países de Sudamérica, en México, en el 10, en Centroamérica, y que evidentemente influyeron en el pensamiento de José Núñez de Cáceres para transformar su concepción del mantenimiento de España como país colonialista en ese territorio. Y yo pienso que tuvo que ver también, entre otros factores, el hecho de que por ya hace un tiempo que había dejado de ser importante para España, o tan importante como antes, la colonia de Santo Domingo, producto de la incursión en otros espacios y las mismas contradicciones que se generaron y la resistencia que tenían ellos por lograr por evitar la independencia de diversos países de América. Pero esa evolución de Núñez de Cáceres va a generar lo que ha llamado don Pedro Enríquez Ureña la primera intelección de la idea de lo nacional en nuestro territorio. Porque ya el hecho de plantearse un manifiesto que señalara y que se hizo público el 1 de diciembre del 21 y que señalara una separación de España y una independencia y plantear una autonomía administrativa, ponía en esa dirección independentista a nuestro territorio. Pero la situación era compleja. Se trataba, en primer lugar, de un movimiento que señalaba el primer grito de separación de España y de una autonomía.
pero al mismo tiempo se daba en el contexto de una realidad, en realidad de estar dividida la isla en dos espacios geográficos, en dos países, y el poder que sin duda tenía Haití en ese momento, tanto material como poblacional, con respecto a la parte española en ese periodo. Núñez de Cáceres hizo gestiones enviando delegaciones a conversar directamente con Bolívar, no logrando su objetivo. En la primera etapa con Páez y con otros importantes patriotas que enarbolaban en ese momento el tema de la Gran Colombia, para anexar, más que anexar, para adherir, es la palabra más adecuada, la independencia, el movimiento independentista nuestro a la Gran Colombia, lo cual garantizaba primero el aspecto liberal de ese movimiento, pero también el aporte que podría significar para evitar la amenaza de una invasión desde Haití que pudiera anular este movimiento, como en realidad terminó pasando. Y por eso la brevedad del tiempo le da el nombre de independencia efímera. Pero por más efímera que fuera, es el primer movimiento de verdad significativo y que logra sus objetivos iniciales con demostrar que hay una isla, pero ya hay dos naciones con características distintas que se han ido formando. Porque antes que las independencias formales, antes que los movimientos políticos formales o militares hagan la independencia de los países, hay lo que se llama la independencia cultural, que es cuando un conglomerado determinado entiende que se han creado los factores y las bases para lograr su independencia, que las cosas que las unen a ellos son distintas a lo de los demás, lo que llamaría Octavio Paz, el gran pensador y poeta mexicano, la otredad. Es decir, hay una serie de factores que por siglos se han ido acumulando de este lado, que esta población tiene un idioma distinto y otros factores que determinan la necesidad de una separación o independencia. No se logró en forma plena, porque después que Núñez de Cáceres y su compañero habían logrado dar una especie de golpe, deteniendo, cercando al gobernador del Reino de España en ese momento, proclamar la independencia, levantar la bandera y hacer el manifiesto, estaba la acción del gobierno de Guayer, que entendía que la isla era única e indivisible y que por tanto debía haber un solo gobierno en toda la isla. Eso cercenó la independencia llamada efímera por su brevedad y generó un periodo de dominación de 22 años. Durante ese periodo, durante ese tiempo, ¿qué hacía o qué hizo José Núñez de Cáceres? José Núñez de Cáceres, aunque se vio forzado por los poderosos ejércitos a entregar en el ayuntamiento de Santo Domingo la llave de la ciudad y aceptar el dominio haitiano, del gobierno haitiano de Guayer durante ese periodo, trató de conspirar para hacer un movimiento más amplio y levantar la comunidad nacional para lograr una verdadera independencia. Y fue detectado sus movimientos y sus acciones, viéndose precisado por la imposición del gobierno haitiano y por su misma seguridad a tener que salir del país
hacia Venezuela por 5 años. En Venezuela se dedicó a su trabajo literario, a su trabajo como editor, fundó 3 periódicos y mantuvo una actividad permanente en ese país, integrándose posteriormente a las estructuras burocráticas del mismo en el área de la justicia y en el área ejecutiva en diversas etapas. Los primeros años en Maracaibo y luego se traslada a Caracas. La situación bastante compleja en Venezuela en ese periodo, que obliga a generar un movimiento que desvincula a ese país de la Gran Colombia, y una situación sumamente compleja, hacen que José Núñez de Cáceres tome la decisión de trasladarse a México durante un periodo bastante largo, 19 años, donde también va a ejercer el periodismo y se incorporará también al gobierno en Tamaulipas en diversas actividades que realizó en México. José Núñez de Cáceres, luchador por la independencia como primera opción en la historia dominicana. Núñez de Cáceres como maestro, como profesor de la universidad, donde llegó a ser rector en la etapa ya de la 1815 en adelante, restableciéndose la universidad con él a la cabeza. Núñez de Cáceres, profesor. Núñez de Cáceres, escritor. En panorama histórico de la literatura dominicana, don Max Enríquez Ureña nos refiere con precisión la trayectoria literaria de Núñez de Cáceres, que al igual que otros patriotas independentistas de diversos países, logró combinar su acción política con su accionar literario y periodístico, generando un conjunto de textos de importante significación para nosotros. Dividido en 2 partes, además de la poesía, se dedicó a la fábula, siguiendo el camino de los grandes fabulistas, desde Esopo hasta Iriarte y otras grandes fabulistas, que tomó como centro a diversos animales para un aspecto muy importante, como dice Max Enríquez Ureña, que tenía su obra. Más que por su valor estructural, literario, era por el mensaje. Ahí estaba el maestro, siempre con una enseñanza en cada una de esas fábulas. Primero 9 y después escribió 3 más en Venezuela. Ese conjunto de valoración que hacemos desde diversas órbitas de Núñez de Cáceres es su legado. Ese legado que hay que reconocer como precursor de esos movimientos que el 27 de febrero del 44 va a dar el grito de independencia, y el Traucazo en nuestro país tiene ese antecedente. Sus aportes a la educación superior en nuestro territorio, y ese aporte a la educación determinante, porque cuando nace Núñez de Cáceres, lo cría una tía que vivía en la pobreza. En ese periodo casi todo el país estaba en una gran pobreza. Teníamos una situación económica muy distinta a la de otros países del país.
Pero eso no obstaculizó que él se formara, que él estudiara y fuera creciendo intelectualmente en el país, fuera creciendo intelectualmente en su presencia en Venezuela y consolidara su presencia intelectual y académica en México hasta su muerte. Por eso, felicitaciones a los organizadores de esta feria por dedicársela a Núñez de Cáceres. Su legado es un legado significativo para nuestra historia y permite entender muchos aspectos de la realidad que vivimos hoy. Muchas gracias. Excelente conferencia del maestro Mateo Morrison sobre José Núñez de Cáceres en el contexto de la historia dominicana. Y en este importante encuentro cultural de esta apertura en esta segunda Feria Internacional del Libro Dominicano organizado por la Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, vamos a hacer un reconocimiento póstumo a Manuel del Cabral, escritor dominicano, que será recibido por doña Peggy Cabral, viuda Peña Gómez. Buenas noches. La Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, reconoce póstumamente a Manuel del Cabral, poeta, narrador y diplomático dominicano. Ha sido considerado una de las voces más importantes de la poesía afroantillana. Nació el 7 de marzo del año 1907 en Santiago de los Caballeros, donde cursó la educación elemental y secundaria. Matriculó Derecho a petición de su padre, pero su interés por la poesía lo alejó de las aulas universitarias. En 1931, a raíz de la publicación de su primer poemario Pilón, se trasladó a Santo Domingo. En 1938, viajó a Nueva York, donde recibió la noticia de su nombramiento en un puesto en la Embajada Dominicana en Washington. Tuvo una exitosa carrera diplomática que se extendió por casi 3 décadas, durante las cuales vivió en Bogotá, Lima, Panamá, Chile y Argentina, que le ofrecieron la posibilidad de conocer diferentes culturas y de entrar en contacto con muchas de las voces poéticas latinoamericanas y europeas más importantes de entonces. Poeta de honda raigambre, se le comparó con Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Por méritos, se le iguala a Pedro Mil en el rango de poeta nacional. Fue poeta de corte socialista en buena parte de su obra y aprovechó el tema de las guerras civiles para componer Compadre Mon, un poema que se ha comparado con Martín Fierro, del escritor argentino José Hernández. Se distinguió como creador de metáforas en la parte más lírica de su obra. Cultivó la novela y el cuento. Por su obra completa, le fue otorgado en 1992 el Premio Nacional de Literatura. Murió el 14 de mayo del año 1999 en Santo Domingo. Bueno, vamos a hacer entrega a doña Peggy y a su hermano y a sus hermanos que están por aquí presentes. Dice, la Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, al celebrar la primera Feria Internacional del Libro Dominicano, otorga reconocimiento póstumo
al laureado escritor dominicano don Manuel del Cabral. Agradecemos a la organización OLA y en la apertura de esta Feria del Libro que hagan esta entrega y este homenaje también a Manuel del Cabral. Acabamos de venir de Nueva York, donde la comunidad dominicana también le hizo un reconocimiento a nuestro padre, y en nombre de mis hermanos y en el mío propio le damos las gracias. Merecido reconocimiento. Bueno, yo quiero agradecer a una serie de entidades que han aportado su granito de arena para que hoy nosotros podamos celebrar esta segunda Feria Internacional del Libro Dominicano. Agradecemos a nuestros auspiciadores, el CONDEX, la Universidad del Caribe, Unicaribe, Latinos Unidos Central de la Florida, al Consulado de México por su gran apoyo a este encuentro cultural, al Consulado Dominicano en Miami, al Senado y a la Cámara de Diputados de la República Dominicana, a FUNMujer, al director del periódico digital elmomento.net por su gran apoyo periodístico a nuestras actividades, a Tribuna Democrática, al Sol de la Florida y a la Cámara Dominicana de Comercio. Un fuerte aplauso a todos ellos. Queremos llamar por aquí al señor Andrés Aybar, por favor, presidente de la Universidad de Unicaribe. La Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, reconoce a don José Andrés Aybar Sánchez. Nació el 31 de agosto del 1936, hijo de José Andrés Aybar Castellanos y la señora Ana Josefa Sánchez. Cursó sus estudios secundarios en el Liceo Presidente Trujillo, hoy Juan Pablo Duarte, graduándose en el 1955 de bachiller en Filosofía y Letras. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad de Santo Domingo, recibiéndose en el año 1960 como doctor en Derecho. En el 1982 realizó una maestría en Administración Pública en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Fundador de la Universidad del Caribe, Unicaribe, actualmente es el rector y presidente del Consejo Superior. Su experiencia académica data desde el 1966. Se desempeñó como director fundador de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, presidente fundador de la Universidad CETEC, rector del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, director Universidad Tecnológica de Santiago, asesor educativo del Congreso Nacional. En el ámbito administrativo ha ocupado diversas posiciones: presidente del Consejo Nacional de Educación Superior, secretario de Estado de Educación, diputado al Congreso Nacional, secretario ejecutivo de la Fundación de Crédito Educativo, director de la Oficina Nacional de Personal, presidente et oficio de la Comisión de la UNESCO de la República Dominicana, subsecretario de Estado de Finanzas y de Interior y Policía, notario público. Además, ha sido docente de varias asignaturas del área de administración, entre otras posiciones. Muchas personas que lo conocen aseguran que detrás de un temperamento fuerte y muy exigente consigo mismo y lo demás, se esconde un noble corazón
que no deja escapar la más mínima oportunidad para hacer el bien a los que les rodean. Altivo, alegre, simpático y afable, son cualidades que resaltan en este petromacorizano. De su relación con Dios, revela que es permanente y le agradece por todo lo que le pasa, porque las cosas malas le ayudan a ser mejor, levantarse y lo impulsan a superarse. Al doctor Aybar le gustaría que sus hijos le recuerden como un hombre serio, tal y como él recuerda a su padre. Me complace de sobremanera tener el privilegio de entregar esta placa a uno de los hombres más extraordinarios de República Dominicana. Y esta placa dice: la Organización Latinoamericana de Asistencia Social OLA, al celebrar la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano, reconoce al doctor José Andrés Aybar Sánchez, rector de la Universidad del Caribe, por su aporte a la educación en la República Dominicana. Bueno, señores, primero tengo que agradecer este reconocimiento inmerecido. Pero debo decir también, hablando un buen dominicano, que este reconocimiento me acogió fuera de la base. Me estaba robando la segunda y me hicieron out antes de llegar a ella. Me acogieron de sorpresa de una vez. Y estoy muy emocionado con esto, muy agradecido y reconocido de este reconocimiento que me han hecho, valga la redundancia. Y para no quedarme muy atrás, le debo decir al poeta que dio su brillante exposición, que yo no sé si él sabe que estaba hablando en presencia de un sobrino nieto de José Núñez de Castro. Yo no me lo estaba acechando porque dijera lo que no es. Para crear una polémica aquí. Pero fue muy brillante en su exposición. No hubo necesidad de nada. Buenas noches, señor. Gracias a usted. Gracias a usted. Queremos saludar la presencia en este importante evento al señor Jaime Matos, presidente de Latinos Unidos, que está con nosotros, al doctor Ángel Aguasviva y su distinguida esposa, al señor Manuel Arturo López, vicecónsul dominicano en Miami, al señor José Lora, dirigente comunitario. Gracias por acompañarnos en esta importante noche. Siguiendo con el protocolo, después de este preámbulo tan importante y de este acto de reconocimiento a estas distinguidas personalidades muy meritorias por su arduo trabajo que han realizado durante toda una trayectoria, poniendo en alto el nombre de la República Dominicana, que eso es muy importante, sintiéndonos orgullosos y de que estén con nosotros en esta noche, en esta gran apertura de esta segunda Feria Internacional del Libro Dominicano en el estado de la Florida, un trabajo que viene realizando arduamente por segunda vez la Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, con el objetivo de promover la cultura, de incentivar a que nuestros jóvenes dominicanos e hispanos se interesen por la lectura. Lo escrito queda.
lo que pasa en la televisión y en los medios digitales se va, pero lo escrito queda ahí. Y eso es lo más importante, que viene siendo un espacio de consulta en el que todos y cada uno de nosotros podemos ir a buscar cuando tengamos la oportunidad y la necesidad. Vamos a continuar ahora con un aspecto muy importante de este programa, como es la puesta en circulación del libro Un vínculo de independencia entre República Dominicana y Tamaulipas, México, presentado por la delegación mexicana. Llamamos a este espacio al señor Octavio Herrera Pérez y Libertad García Cabriles. Muy buenas noches a todos. Decía José Martí que honrar honra. Hoy me siento muy honrada de venir aquí y a honrar a uno de nuestros grandes próceres tamaulipecos, don José Núñez de Cáceres, que es también orgullo identitario de esa patria tan bella de ustedes todos. Nos da muchísimo gusto y agradecemos profundamente estar aquí, al presidente de la asociación OLAS, a los distinguidos miembros de este mesa de honor y por supuesto a todos ustedes. Es para nosotros muy especial y muy significativo venir aquí. Tantos kilómetros viajamos, tantos kilómetros que nos separan, pero tantos vínculos que nos unen, tantas cosas bellas, tantos paisajes conocidos y reconocidos, y sobre todo este lenguaje nuestro, este español que en diferentes modos, con melodiosos tonos, se presenta lo mismo en la Dominicana que en México, y en este estado nuestro, Tamaulipas, que es frontera con esta patria, Estados Unidos, y que se significa especialmente por haber sido la tierra en donde don José Núñez de Cáceres murió, vivió y forjó instituciones. Mucho tenemos que agradecerle a don José Núñez de Cáceres, mucho tenemos que agradecerle a la Dominicana. Precisamente el gobernador de Tamaulipas, el ingeniero Egidio Torre, quien hizo posible que nosotros estuviéramos hoy aquí, el año pasado rindió un homenaje a la Dominicana en uno de nuestros más grandes festivales culturales que se celebra todos los años en Tamaulipas y que estuvo dedicado a la República Dominicana en este octubre pasado, y en donde don José Núñez de Cáceres fue personaje fundamental en este festival donde el libro y la cultura se hermanan para construir la paz en nuestro México. Este libro, a quien me gustaría invitar, al doctor Octavio Herrera, quien trabajó muy rápido, por cierto, para hacerlo posible, fue un testigo fundamental de este vínculo que tenemos con ustedes, que nos hermana y se consolida hoy. Para nosotros es muy importante saber que gente como ustedes, saber que jóvenes y niños están hoy aquí reunidos y sobre todo en el sentimiento del amor a la patria, nuestra patria México, su patria la Dominicana y la patria también que los hospeda. Estos sentimientos que nos hacen humanos, estos sentimientos que fortalecen estos países solares, como diría nuestro Nobel de Literatura, Octavio Paz, de quien estamos celebrando este marzo los 100 años de su nacimiento. Estar hoy aquí y pedirle al doctor Octavio Herrera que me acompañe, el autor de este libro, de uno de los prohombres, el autor de este libro, de uno de los prohombres que forjó las instituciones de Tamaulipas y que aún ahora tiene una gran raigambre de personajes distinguidísimos en nuestro estado, uno de ellos presidente de la República Mexicana, don Emilio Portes Gil, que llegó también su abuelo con don José Núñez de Cáceres. Así de grandes son los vínculos que nos unen con ustedes.
Así de grande es la emoción de venir hoy a esta tierra, de haber caminado tanto para llegar aquí y saber y reconocer que el amor a la patria está hoy presente. Muchísimas gracias a todos. Los dejo con el doctor Octavio Herrera, el autor de este libro. Hace ya algunos años, todavía en mi tránsito por la adolescencia, al recién llegar a vivir a Ciudad Victoria, que es la capital de Tamaulipas, es una entidad que colinda justo en el río Bravo, donde se junta la América Latina con Norteamérica anglosajona, los Estados Unidos. Ese es Tamaulipas y pues recién llegado a esta ciudad capital, yo soy justo de la frontera, yo nací a orillas del río Bravo. Nuestra ciudad capital se encuentra un poco más tierra adentro. Llegué como joven, les digo, y un día curioseando, porque desde entonces traía este gusanito de Clio metido en la cabeza, buscando en el antiguo cementerio de Ciudad Victoria, entre los matorrales de la parte antigua del cementerio, empecé a identificar los monumentos funerarios y de repente quería encontrar los más antiguos. Trataba de encontrar lo que más me emocionara y de repente por allí vi, casi escondido atrás de un gran monumento, un pequeño cenotafio hecho de sillar, que es la piedra de nuestro rumbo, estilo neoclásico, muy antiguo, casi abandonado, casi torcido por el peso de los años, y pues me llamó la atención, me acerqué a buscar su lápida, y cuál va siendo mi sorpresa cuando encuentro un mensaje de la República Dominicana. Es decir, en 1943, el entonces presidente Rafael Trujillo, queriendo legitimar el poder en esta nación, quiso conmemorar el centenario de la independencia y mandó exhumar los restos de Núñez de Cáceres. Y en esa virtud está la lápida que señala que allí se encontraban depositados o estuvieron depositados los restos del libertador originario de la República Dominicana. Bueno, pues esa fue mi impresión primera que tuve con este personaje. Después, ya en la vida profesional del curso del trabajo historiográfico, me fui topando con este personaje que, pues efectivamente, es un prócer en la República Dominicana, pero también es un mexicano. ¿Sí? También es un mexicano que, en el caso y tamaulipeco, por antonomasia, porque además hace, como lo dijo hace un momento la maestra Libertad García Cabriales, es un hombre forjador de instituciones. Es un momento en que Tamaulipas, una entidad periférica de México, se está forjando. No estamos hablando de las grandes capitales novohispanas mexicanas con sus grandes instituciones, el centro de México. No, esto es el norte, un norte en construcción que además está inmerso en la dinámica del complejísimo proceso de conformación de la frontera internacional con los Estados Unidos. Y es entonces cuando llega este personaje en un aparente exilio, en una aparente derrota, pero que México le abre la oportunidad de nuevamente tener una vida productiva, fecunda y de gran validez intelectual y profesional. ¿Sí? Él viene con un atado de sus hijos para hacer simiente en México. No le gusta la gran capital porque tal vez encontró demasiado ruido. Eran los momentos en que la República Mexicana misma se estaba forjando. Y es allí cuando contempla una convocatoria hecha por el gobierno de Tamaulipas en donde es una convocatoria abierta, que pide la presencia de juristas, porque en Tamaulipas no había letrados, no había abogados.
y el Estado de Tamaulipas, el Estado libre y soberano de las Tamaulipas, necesitaba de letrados, con experiencia. Y es ahí donde Núñez de Cáceres abraza la convocatoria y va a radicar a Tamaulipas. Lo tenemos presente, él llega a México aproximadamente en 1827 y para 1831 ya está en Tamaulipas. Inmediatamente se incorpora a la organización de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Tamaulipas. Es jurista inmediatamente y es tan dinámica su presencia que el gobernador Francisco Vital Fernández, uno de los hombres constructores de esta etapa institucional del Estado, lo incorpora como uno de, pues, es miembro de la judicatura, pero también es oficial mayor del Estado y es encargado del despacho en su momento, y en 1833, señores, es senador del Estado de Tamaulipas, a ese grado. Y no solo eso, el Estado de Tamaulipas lo adopta y lo convierte en benemérito del Estado de Tamaulipas, en 1833. Siendo así, nos lo apropiamos a don José, absolutamente. Y es así que, insisto, al observar uno la legislación que se produce en el Estado, los distintos modelos, enfoques teóricos, legales y jurídicos, expedientes judiciales, la ley de colonización, vemos la pluma de don José Núñez de Cáceres. O sea, es un hombre que ha sido un rector de una universidad nacional cabecera de un pequeño reino insular, y bueno, es un hombre de letras. Hay que recordar que él viaja con su imprenta a la Venezuela, ¿sí? En Tamaulipas misma, él es promotor de mucha tertulia intelectual en Ciudad Victoria, y bueno, es un hombre respetado por tiros y troyanos. Imagínense ustedes en un pequeño estado con los conflictos locales, las desavenencias militares en las que nuestro México se vio envuelto terriblemente durante esta etapa, pero don José era como aquellas palomas que cruzan el pantano sin mancharse, porque inclusive en una etapa terriblemente conflictiva, en donde había una guerra civil interna entre federalistas y centralistas en México, llega una turba federalista a la ciudad de Victoria, el gobernador centralista tiene que salir huyendo de la capital, y el pueblo, en convocatoria popular en la Plaza de Armas de Ciudad Victoria, lo aclama gobernador del Estado de Tamaulipas. Sí. Estos fueron los hallazgos y comprobaciones que pudimos ir haciendo al momento de descubrir la figura de don José Núñez de Cáceres. Y bueno, muere casi en santidad, respetado por todos, en 1846. Y bueno, muere unos días antes en que, ya está ocurriendo la invasión norteamericana hacia México, y también tiene en ese gesto del hombre grande, tiene un gesto para la patria México al decir, pues, el dolor que le causaba lo que iba a ser la mutilación territorial de México. Entonces, bueno, esta es parte de lo que contiene este libro. Tuve que hacer casi un doctorado exhaustivo en historia de la República Dominicana. Sensacional, qué bárbaro. Aquí está el palo hincado, aquí están los documentos esenciales de la Declaratoria de Independencia de la República Dominicana, aquí están las fábulas, aquí está el comparativo de Tamaulipas con la República Dominicana, y llegamos hasta la exhumación. En fin, es un panorama. Trajimos algunos libros. Me gustaría que la organización OLAS los hiciera llegar a las instituciones educativas, tanto de aquí, entre ustedes,
como también de la propia República Dominicana. Sueño con estar allá, algún día estaré, no lo sé, pero no me estoy autoinvitando, aclaro, pero he soñado tanto ya con la Dominicana, con esta... ¡Qué barbaridad! Y además quiero agradecerle también muchísimo a don Fernando Pérez Memem, otro escritor dominicano, embajador de la República Dominicana en México, por el grandísimo apoyo brindado para este trabajo y por habernos compenetrado como colegas historiadores para que esta obra pudiera salir. Les agradezco muchísimo. Insisto, don José Núñez de Cáceres es un dominicano ilustre, ya lo han dicho aquí, es un mexicano también muy distinguido y es un tamaulipeco a pleno corazón, señores. Muchas gracias. Tenemos una sorpresita. Bueno, lo que le decía a mi padre es que la Universidad del Caribe le va a invitar a la República Dominicana para que presente el libro allá en nuestra institución. Qué bueno. Vamos a pedirle que pase por acá, que tenemos que la señora, para hacerle un reconocimiento muy especial. La Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, al celebrar la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano, reconoce a Libertad García, directora del Instituto Tamaulipeco de la Cultura y las Artes, por haber participado y apoyado en la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano en Orlando, Florida, 28 de marzo de 2014. Gracias. Vamos a llamar al señor Ramiro Espino, por favor. La Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, al celebrar la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano, reconoce a Ramiro Espino, vicepresidente ejecutivo del Consejo de las Comunidades Dominicanas en el Exterior, CONDEX, por su participación y apoyo a la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano. El señor vicecónsul representando el Consulado de México, por favor. La Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, al celebrar la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano, reconoce a don Efraín N. Leiva, cónsul general de México en Orlando, Florida, por su participación y apoyo a la segunda Feria Internacional del Libro Dominicano, Orlando, Florida, 28 de marzo de 2014. Bueno, queremos agradecer la presencia de los esposos Sterling que están con nosotros aquí en esta noche, la señora Carmen Romero y su esposo, el señor Jorge Negrete y esposa, Rafael Calderón, por favor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y a los importantes medios de la Florida que nos acompañan y que están dando cobertura a este importante evento
en esta noche al señor Jaime Matos, del presidente de Latinos Central Florida. Gracias por estar aquí con nosotros. Miren, la Comisión Permanente de la Segunda Feria del Libro Dominicana están integrados por las siguientes personalidades: Ana Rosa Arias, Carmen Taveras, Ruth Cedeño, ingeniero Esteban Rodríguez, licenciado Edwin Rivera, ingeniero Ramón Gil, doctora Magali Fon, doctor Fernando Jensen, doctor Jorge Escobar, Luis Salcedo, Ramón Duvergé, don Eulalio Almonte, Palmira Ubinas, Francisco Enrique, Danilo Polanco, Luis Arseno, Daniel Méndez, Julio Medina, Vicente Cuevas, Edison Marte, Elías Díaz, Besaida García, Direct Gómez y la doctora Francisca Díaz, Karen Rossi Perdomo y una servidora quien les habla, Mayra La Paz, periodista dominicana, y para mí ha sido un placer estar con ustedes esta noche compartiendo por primera vez en estos escenarios del estado de la Florida. También quiero invitarle a que mañana estén con nosotros durante todo el día en este mismo escenario, donde van a estar disfrutando de presentaciones de importantes libros, de actividades y conferencias y de actividades culturales. Así que acompáñenos. Gracias por estar con nosotros esta noche y les invitamos a que degusten de un exquisito brindis que le tenemos por ahí. Buenas noches. Cualquier cosa y ver qué podemos hacer juntas. Mucho gusto. Gracias. ¿Tú eres dominicana?